Hola, hola, es un placer estar nuevamente con ustedes en nuestro gran podcast de fotografía, Capturando el Mundo. Mi nombre es Luis Morillo y me acompaña la niña linda de la fotografía, la gran... María Paola Alarcón, me pueden seguir en mi Instagram como @mariapaolapisop. Y el mío, Luis.Ávila3A. Ok, esto es gracias a también a la EMPA que está promocionando este programa, este podcast. Y bueno, gracias, inscríbete, sumérgete a este mundo audiovisual en @laempapiso y también síguenos en @avilatvvibra. También vamos a estar en YouTube y en las pantallas. ¿Sí? Pero te hace una pregunta, Ok, María Paola. dale, dale, dale. ¿Tú sabías que no es lo mismo mirar que observar? Sí, sí, sí. ¿Sabías que nosotros miramos, verdad? Ajá. Ves algo, pero observar es detallar todo lo que está a nuestro alrededor? Sí, o sea, siempre nosotros estamos viendo, o sea, ¿Sí? estamos viendo, pero no observamos, no estamos viendo aquellos elementos, texturas, no sé, los elementos o lo que dice. Sí, Sí, sí. ciertamente. Fíjate lo siguiente. Ujú, Cuando nosotros nos metemos en la fotografía y a la ujú. hora de componer nuestras fotografías tenemos que observar. Y uno de los grandes errores que se comete, yo lo cometí cuando Ajá. empecé hace 10 años en esto de la fotografía, que cuando yo iba a componer mis fotos, me ponía la cámara en el ojo y desde la cámara componía. Y es un gran error que se Ujú. comete, ¿ok? Primeramente tenemos que quitarnos la cámara y observar todo eso Observar, que tenemos a claro. nuestro alrededor. ¿Qué es lo que quiero capturar? Y Exactamente. esperar también si es, no sé, alguna acción que pase, qué acción trato de esperar para yo capturar. Exactamente, por eso para componer nuestras fotografías tenemos que tener algo llamado paciencia Sí, y observar demasiado. muy bien. Y antes de ir al sitio donde vamos a fotografiar, siempre digo que es un punto muy importante investigar. Ujú. Investigar el sitio. ¿Para qué? Para no llegar a ciegas. Y cuando nosotros hablamos de componer la fotografía, es cómo yo ordeno los elementos dentro del cuadro de la Sí, imagen. porque hoy en este podcast vamos a hablar sobre la composición y cómo componer a través de esos elementos que queremos capturar, ¿no? Ciertamente, Vamos a hablar mucho... sobre planos, ángulos Y las y leyes de las leyes de composición. composición. Sí, ciertamente, muchas veces decimos vamos a hacer la foto, pero la foto no se hace, la foto No se sé, se construye. construye. Se construye y eso viene dado por planos, ángulos y nuestras leyes Ujú, de composición. exactamente. ¿Qué sabes tú sobre eso? ¿De qué podemos hablar de eso? Bueno, primero podemos hablar sobre los planos. Exactamente. Vamos a abrir con el plano general, que es cuando tú tomas una foto de un paisaje o algo así, ¿verdad? Entonces, el plano general es todo aquel que compones un paisaje. No sé, lo que quieres ver, o sea, ¿cómo lo explicarías mejor? Sí, es como un paisaje, pero Ajá, ciertamente los planos también es la manera correcta como yo recorto esa fotografía, inclusive exacto. hasta los videos. Ujú. Sí, un plano entero, cuando yo hablo de un plano entero, es una persona a cuerpo El cuerpo, entero. exacto. Uno de los grandes errores es que siempre tomamos la foto y cuando la vemos en nuestros teléfonos le Le- cortamos una oreja, le cortamos el o la pie. mitad de la cabeza, o no Exactamente. sale un pie. Sí, 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 Exactamente. pasa Entonces, mucho. también, ya cuando tenemos personas, Ujú. ya plano entero, ya es cuando tenemos esa persona a cuerpo entero. Y después empezamos con los recortes. Ujú. Y uno de los recortes que le sigue, o el primer recorte, sería lo que es el plano vaquero. ¿Ok? Ajá, que ese es muy interesante. Sí, igual que ese mismo lo conocemos como plano vaquero O plano o americano. plano americano, pero eso es que eso es historia, porque Ujú. gracias a las películas de vaquero De va- o el plano West, ok, si tú le hacías el corte por la cintura, le quitabas las pistolas. Entonces Exactamente. tuvimos que abrir la toma y que llegara hasta la rodilla y no sé, y tuviera una buena perspectiva la Ujú. fotografía. Por eso es que le estamos diciendo plano vaquero, Sí, o plano americano. Y lo americano fue por las películas por americanas de de vaqueros. vaquero. ¿Cuál Después, sigue? después de ese vendría el plano medio. Ok. El plano medio. El plano medio se compone más que todo para ver, o sea, como conversaciones o ver como tal cómo se ve la persona. ¿Sí? Creo que da un sentido más de naturalidad en el sentido de cuando encuadras allí, o sea,
Exactamente, desde la cintura hasta arriba de la cabeza. De la cabeza. Ojo, no es que tiene una gorra y le quitas la gorra, no, es por encima de la gorra, el sombrero. Que tenga un poquito de espacio, un poquito de espacio. Exactamente. Después viene el siguiente plano, que es desde los hombros hasta arriba de la cabeza. Ajá. El primer plano, primerísimo primer plano, que aunque siempre eso tiene, ¿cómo te explico para entendernos? Eso todavía está en discusión. Porque, sobre el primer plano y el primerísimo primer plano. Ajá, okay. Porque el primer plano es como lo que sale en la cédula o el carnet. Exactamente, y ya el primerísimo primer plano, exactamente, lo conocemos como un close-up, ¿ok? Y ya es algo corto. Pero nos falta uno, y es... el plano detalle. El plano detalle. Plano detalle, qué bello es ese plano. A mí me encanta ese plano y tú juegas bastante con ese plano. Sí, claro. A ti te gusta bastante. Sí. Es bello. El plano detalle tiene algo, que es el detalle de lo que yo voy a fotografiar. Exactamente. ¿Okay? Por lo menos que si yo tengo estos anillos y van a fotografiar los anillos, o sea, va a ser como parte de mí, de mi identidad. Claro. O mis uñas, o no sé, si estoy con una chupeta que se vea como los labios, con la chupeta. Ese es el plano de detalle. O el ojo con las pestañas. Sí, exactamente. O sea, el detalle de lo que yo voy a fotografiar. O sea, es un plano muy, muy cerrado, muy cerradito. Exactamente. Sí, si lo tenemos con un teléfono, una de las recomendaciones que yo siempre doy es que no lances el zoom del teléfono. No, hay una opción de macro. Sí, porque se pixela. Y si no tienes ninguna de esas opciones, tienes una tablet que ya la cámara es un poco más sencilla, es mejor que tú te acerques y cierres el plano tú mismo, o sea, acercándote y no lances un zoom porque la fotografía se te va a pixelar, se te va a ver mal. Entonces, es una de las recomendaciones que yo siempre doy con eso. Y también es que hacer fotografías, o sea, voy a hacer una sesión de fotos, buscar hacer todos los planos. ¿Para qué? Para ir practicando. Sí, para ir practicando y tener como ese dinamismo, o sea, que tengas varias opciones y visiones de ese entorno o de ese entorno con esa persona. Sí, para que o no personas. Para que no sean fotografías muy planas. Muy planas. Exactamente. Pero bueno, eso también hay otros detallitos ahí para que esas fotografías no sean tan planas. Claro. Están los ángulos, que bueno, podemos empezar con el cenital. Sí. El ángulo cenital lo reconocemos bastante con las fotos de comidas, para ver qué es lo que hay por lo menos en la mesa. Quiero ver qué hay en la mesa, un plato de comida, por ejemplo. O también en pocos casos lo utilizan en el cine. Sí, exactamente. Ese ángulo cenital la cámara va a 90 grados. El lente mirando hacia abajo, no importa la altura, lo que importa es que el lente esté mirando hacia abajo. Y una de las formas más cómodas de hacer ese ángulo, si no tenemos los equipos, como ejemplo, un trípode para poner la cámara apuntando hacia abajo, lo más fácil es ubicar el display es donde yo pongo mis elementos, colocarlos en el suelo para que sea más fácil y no estar subiéndome a un banco o una silla para poderlo hacer. Inclusive, me pasó algo muy cómico que tratando de hacer ese ángulo, tomándole una foto a un pastel, fue practicando. Se me resbaló la cámara y la cámara se clavó en el pastel, y yo también casi preferí que se cayera la cámara y no me cayera yo, pero ya con los años uno va aprendiendo que es más fácil hacerlo colocando los elementos dentro en el suelo, ¿okay? Para que nos sea un poco más cómodo. Pero tenemos el otro que le sigue, que es a 45 grados hacia abajo, el picado, ¿ok? Que da una sensación de disminución. Sí, que te ves pequeñito, te ves así. Es como, eso lo utilizan bastante en el lenguaje cinematográfico en cuanto a poder. Por ejemplo, mi jefe lo ponen en contrapicado, que ahorita vamos a hablar sobre eso, y digamos que la personita que, no sé, tiene falta de autoestima, se siente muy pequeñito, el otro siempre lo ponen con este ángulo de picado. Claro, y también es uno de los que más se utiliza en la fotografía gastronómica. ¿Por qué? Porque
¿A cuánto tú estás viendo cuando te están colocando el plato de comida en la mesa? Estás viendo 45 hacia abajo, no sea ese aspecto psicológico. Por eso es que la parte cenital y el picado lo vamos a ver mucho ese tipo de fotografía en los menús. En los menús, sí. O en las fotografías. No, también sirve por lo menos si tienes una bebida, claro, la taza es un poco más alta para darle como un poquito más de cuerpo. Exactamente. Para que no sea todo tan plano es cenital. Entonces uno también juega con el picado y puedas ver la taza, pero también el contenido de la taza. Y puedas ver el plato, pero también el contenido del plato. Exactamente. Y continuamos con... Después de ese viene el plano normal. Sí. Ese es el plano normal, es el que está a nivel de los ojos y da esa sensación de naturalidad, como que estuviera hablando contigo. Ese es el plano. Sí, da esa estabilidad, realmente, da esa estabilidad. Y hay una técnica que es lo siguiente. Cuando tú le vas a tomar una fotografía a una persona de estatura baja y quieres estilizar un poco las piernas y hacerla ver un poco más alto sin utilizar bueno, así como tú, utilizamos ese ángulo, pero nos los colocamos a nivel de la cintura. Y eso va a hacer que las piernas se vean un poco más alargadas. Y da esa sensación de estabilidad, que tú y yo somos iguales. Pero siempre digo que creo que es el 60% de nuestras fotos siempre están en ese ángulo. Es que yo creo que es como lo vemos. O sea, es eso mismo. O sea, como uno observa, es la naturalidad de eso. Y creo que le da esa sensación de que estás allí, pues. Exactamente. Que es algo que transmite naturalidad. ¿Sí? Esa es todo, la palabra. Y ahora nos toca hablar del otro ángulo, que es el contrapicado. Que ahí medio me adelanté por ahí. Sí, el contrapicado. El contrapicado, como expliqué, sería lo contrario al picado. Exactamente. Que está a 45, pero hacia abajo. Y eso da sensación de que eres más alto, más poderoso, todo eso, como que sí, eres como el más grande. Sí, es el aspecto psicológico. Y la cámara da 45 hacia arriba. Hacia arriba. Y da esa sensación de altura. Claro, todo va a depender a que yo voy a fotografiar. Y uno de los grandes errores que nosotros, cuando comenzamos en la fotografía, creímos que fotografiábamos la luna de manera, que eso, antes de adelantarme, por cierto, pues ya me voy a adelantar, de manera nadir, que no, sino la luna la vamos a fotografiar en ese contrapicado porque es a 45 hacia arriba. Fotografías de arquitectura, fotografía de las aves. Bueno, aquí en Caracas que tenemos las hermosas guacamayas, los loros también, muchas aves, porque Venezuela o Caracas también es muy rica en la muy parte diversa. Así, exactamente. Y bueno, de último tenemos el plano nadir. Que ese lo utilizan bastante con los superhéroes, en especial con Spider-Man, que vemos como la cámara está en 90, pero hacia abajo, apuntando hacia arriba, y vemos esa sensación de cómo está volando y da como esa perspectiva bastante curiosa y le da como dinamismo a lo que vemos. Sí, y también es esas fotografías grupales donde las personas brincan. Ajá, también. Sí, y también utilizaban la fotografía de arquitectura. Pero ¿sabes qué se me está ocurriendo? ¿Qué se te está ocurriendo? Sería bueno que invitamos a la audiencia a que hagan fotografías en Nadir, ellos brincando, y nos etiqueten por... Sí, nos pueden etiquetar en Ávila TV, sí. Vibra, y también en la EMPA Piso. Sí, y ahí nosotros le vamos a responder cómo quedó, pero seguro van a quedar bien porque nuestros televidentes son los mejores. O cuáles son sus planos favoritos, o también. sus ángulos, cuáles son los que más se sienten cómodos, cuáles les gustan y cuáles les gustaría experimentar también. Exacto, y si tienen alguna duda, nos escriben, que nosotros se los aseguramos que les vamos a estar respondiendo. Pero ya estamos construyendo la imagen, pero ahora nos falta hablar de un tema muy importante. Y súper importante. Que son las leyes de composición. Exacto. ¿Ok? Bueno, empezamos con la regla madre, que es la regla de los tercios. La ley de los tercios. Bueno, la ley de los tercios la vas a explicar tú o yo. No, primero las mujeres. Bueno, dale. La ley de los tercios, vemos el encuadre que está partido en 9 cuadros del mismo tamaño, y esto va a ser unas líneas, 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Donde intersectan estas líneas están tus puntos de foco, o sea, tu punto de mirada. Tú puedes
colocar un elemento en alguno de esos dos puntos, o vas a colocar un elemento en uno de los puntos, en el otro punto, pero para que la imagen no se vea tan plano, tan sencilla, como que quiero, Claro. o sea, darle eso, que no sea centrado, como Claro. que le dejes ese toque. Sí. Y se va a ver muchísimo mejor y va a atraer más a la vista. ¿Sí? Inclusive, esa cuadrícula o esa rejilla, como la queramos llamar, Ujú. aparecen en nuestros teléfonos. Sí, en nuestros teléfonos, en nuestras en las tablets. camaritas, en cualquier dispositivo para tomar fotitos. Sí, y entonces, para resumir esto de la regla de los tercios, entonces van a ser los 4 puntos que van a ser el centro de interés en los 4 puntos del centro. ¿Ok? Pero María, hay algo muy interesante con la regla de los tercios. ¿Cuál? Y es que de la regla de los tercios nace también la regla del horizonte, que es sí. donde vamos a utilizar esas 2 líneas horizontales, tanto la superior como la inferior, para colocar nuestro horizonte. Ujú. ¿Qué sucede con esta ley? Que el horizonte jamás puede estar en el centro. ¿Por qué? Porque hacemos una fotografía Sí. plana. Entonces tenemos que buscar la profundidad y tridimensionalidad de la fotografía, y eso lo vamos a lograr colocándolo en la parte superior de esa cuadrícula de nuestro teléfono, nuestra tablet o nuestra cámara, y dándole esa profundidad. Pero tenemos que preguntarnos primeramente, ¿qué quiero? ¿Mostrar más cielo o mostrar más superficie? Pero todo esto va a depender de lo que yo quiera. Claro. Y como siempre, y vuelvo y repito, y siempre lo digo, antes de hacer la foto tenemos que preguntarnos, ¿qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Ok? Y ahí yo sé cómo tengo que trabajar para tener ese resultado adecuado en cuanto a la ley del horizonte. ¿Ok? Después vendría la ley punto de fuga, ¿no? ¿Sí? La ley punto de fuga es bastante interesante porque hace que tus fotitos se vean como que estuvieras allí, viviendo allí. Entonces, son 2 líneas paralelas que cuando se unen van a crear una perspectiva, Sí. haciendo que la imagen no sea plano, sino que tú ves por lo menos un camino. O las autopistas también se hacen por secuencias con los postes, y vemos como estos postes de más grande a más pequeño generan esa perspectiva. Sí. Y dan una sensación de que estás allí, que estás como viviendo en la foto. Sí, Es ciertamente. bastante bonito. Sí, es que eso es el punto de fuga, 2 líneas que se encuentran al final y esa perspectiva de profundidad, como tú lo estás diciendo. Cuando estamos entrando en el pasillo de nuestras casas, esas paredes es un punto de fuga. Inclusive cuando entramos al metro, vemos cómo esas líneas se marcan más. Cuando estamos en la autopista, que lo acabas de decir, esas luces, porque hay un sentido de repetición, nos dan ese punto de fuga. Es muy interesante todo lo que hemos hablado hoy, María. Pero te falta uno, la ley de la mirada. Ah, la ley de la mirada. Casi se te iba olvidando. Para allá iba. Si no la gano, la empato. Ah, bueno. Okay. Ajá, la ley de la mirada. Es ese espacio vacío que vamos a dejar hacia donde la persona está mirando. Okay. Para dar ese aspecto de que el espectador se centre o mire hacia donde esa persona está mirando. Si yo estoy mirando, si mi modelo está mirando hacia la derecha, yo dejo ese espacio vacío. Inclusive hablamos en una ley de la dirección en la mirada, porque la mirada me está diciendo hacia dónde tengo que mirar. Yo le digo inclusive hasta la ley del chismoso. Tú vas por la calle y 3 personas están mirando para el cielo. Y uno mira, todo el mundo empieza a mirar para el cielo. Pero sí, es muy importante, como te decía ahorita, todo esto que hemos estado hablando hoy, porque construimos, ¿ok? Desde un ángulo, desde un encuadre, y con las herramientas más fáciles, como un teléfono, una tablet. Una tablet, o sea, hay muchísimos métodos ahorita para tomarte fotos, y no es necesario la calidad de esta, que eso es lo que queremos enseñar y promover aquí, ¿no? Sí, claro. De eso, de que puedes tomar fotitos, así sea con tu celular, no importa la calidad de que tengas. Sí, pero ciertamente eso que tú estás diciendo tienes toda la razón, y es pensarnos la fotografía desde lo que yo quiero. Observar como lo explicaste, ver aquellos elementos, cómo componerlos, qué es lo que quiero fotografiar y qué es lo que quiero transmitir también dentro de ello. Sí, creo que hoy ha sido un programa demasiado, como digo yo, lleno de alimento. Sí, bueno, estuvo potente. Sí, donde le hemos dado
esas herramientas a nuestro público que tenemos excelente, que yo sé que lo van a hacer bien. Y bueno, los invitamos a todos a continuar en sintonía. Recuerden, todos los miércoles tenemos una cita a las 9 de la mañana por Ávila TV. Y acuérdense que también nos pueden buscar por YouTube, ¿ok? Y también vamos a estar en las pantallas. Nos buscas en @Ávila TV Vibra. Y esto también es gracias a la EMPA. Está promocionado por la EMPA. También la pueden seguir en @la EMPA Piso. @la EMPA Piso. Te puedes inscribir porque también hacen cursos de cómo sumergirte en el mundo audiovisual. Y bueno, acompáñanos en este mundo también. Y a lo mejor nos vemos por ahí en los pasillos, ¿ok? Sí, también, eso también. Bueno, aquí se despide Luis y me despido de mi persona, María Alarcón. Y bueno, que estén aquí en Capturando el Mundo. Miércoles a las 9 de la mañana nos estamos viendo. ¡Chaito!